Este es Canadá, el segundo país más grande del mundo, ubicado en el continente norteamericano, justo encima de los Estados Unidos, bordeado por 3 océanos, el Atlántico, el Ártico y el Pacífico en los 3 lados. Canadá y Estados Unidos comparten la frontera más larga del mundo entre 2 países, con una extensión de alrededor de 8.891 kilómetros o 5.525 millas. Lo que es más fascinante de la geografía de Canadá es que el 80% de toda la población canadiense vive dentro de las 100 millas de la frontera con los Estados Unidos y de hecho el 50% de todos los canadienses viven justo al sur de esta línea. Esta provincia de Canadá, Ontario, representa el 38% del PIB canadiense. La mayoría de la gente tiende a vivir en áreas donde las actividades económicas están disponibles. Es por eso que las industrias más grandes de Canadá, bienes raíces, minería y manufactura, se encuentran principalmente en estas provincias. Este círculo de color muestra el cambio porcentual en los precios de la vivienda en Canadá por provincia durante los últimos 10 años. Desde la crisis financiera, los precios de la vivienda en Canadá se han duplicado. Este auge de la vivienda es estimulado por el gasto de los consumidores. En 2009, el programa de estímulo del gobierno para apuntalar la economía y la tasa de interés del Banco Central, cercana al 1%, alentaron a los canadienses a acumular deuda para comprar casas. La gente compra porque espera o teme que los precios sigan subiendo. El año pasado, el aumento de las tasas de interés redujo los precios de la vivienda por ahora, pero la mayoría de los inquilinos en Canadá aún sienten que el sueño de ser propietarios de una vivienda puede ser inalcanzable. De acuerdo con los resultados de una encuesta de Ipsos, el 63% de los canadienses que no son propietarios de una casa han renunciado a tener una. Según un informe de Canada Mortgage and Housing Corporation, CMHC, la inmigración ha sido un factor importante en la demanda de alquileres en los últimos años. Muchos recién llegados a Canadá inicialmente alquilan casas en lugar de comprarlas, lo que ayuda a mantener la demanda de unidades de alquiler. Canadá no está solo. Los precios de la vivienda también parecen altos en relación con los alquileres en la mayoría de los países desarrollados, como EU y el Reino Unido, que parecen tener precios razonables. Lo que hace que el mercado inmobiliario canadiense sea un caso atípico son sus consumidores, cuya capacidad para pedir prestado y gastar puede estar llegando a su límite. Los canadienses gastan una mayor parte del capital de inversión en vivienda que en negocios. La inversión empresarial, en este caso, es una combinación de estructuras no residenciales, maquinaria y equipo, y propiedad intelectual, que en conjunto suman solo el 9,3% del PIB. Por otro lado, el fuerte crecimiento de la inversión en vivienda impulsó el stock neto de activos residenciales de Canadá hasta un 18,9%, lo que representa el 22,0% de la riqueza nacional. En Canadá, un gran segmento de personas preferiría gastar dinero en vivienda que en un negocio. ¿Quién puede culparlos? Suena como un gran plan, hasta que empiezas a preguntarte de dónde vienen los trabajos si no hay inversión local. En la economía, la inversión empresarial es crucial para impulsar la expansión económica. A largo plazo, la inversión empresarial, que aumenta la capacidad productiva general de la economía a través de un stock de capital físico más grande, permite producir más bienes y servicios con el mismo nivel de mano de obra y otros recursos. En comparación con Estados Unidos, Canadá realmente invierte menos en negocios como parte del PIB. La inversión empresarial la realizan tanto personas físicas nacionales como extranjeras. El nivel más bajo de inversión nacional de Canadá se cubre con inversión extranjera directa, que en su mayoría es realizada por los Estados Unidos. De hecho, las empresas canadienses rara vez deslumbran al mundo. Una encuesta de 900 ejecutivos encontró que los canadienses son más reacios al riesgo al sur de la frontera.
En un momento de tensión en la sociedad de Canadá con Estados Unidos, ya no parece aceptable que 6 de las 10 compañías más grandes por ingresos en la lista de Fortune de las más grandes del mundo sean estadounidenses o chinas, mientras que la principal firma canadiense, Brookfield Asset Management, una administradora de finanzas, ocupa solo el puesto 158. Algunas de las características o rasgos únicos de la economía de Canadá están influenciados por los Estados Unidos. Al ser vecino y tener una estrecha relación económica con los Estados Unidos, Canadá ha desarrollado sus políticas y prácticas económicas en respuesta a la influencia de su vecino del sur. Por ejemplo, las empresas estadounidenses han establecido operaciones comerciales en Canadá principalmente para evitar aranceles o impuestos, pero las oficinas centrales y la propiedad intelectual a menudo se quedan al sur. Muchas nuevas y emocionantes empresas emergentes en Canadá están siendo adquiridas por empresas extranjeras, especialmente estadounidenses. Esto se debe en parte a que cuando las pequeñas empresas canadienses cotizan en bolsa vendiendo acciones en el mercado de valores, pierden beneficios fiscales. Por lo tanto, estas empresas son más vulnerables a ser adquiridas por firmas extranjeras más grandes. Todo esto ha hecho que la economía sea menos productiva e innovadora que la de Estados Unidos. Para poner la diferencia en perspectiva, los canadienses ganan alrededor de $60,000 por año en promedio, mientras que sus contrapartes estadounidenses ganan alrededor de $80,000. En otras palabras, con solo viajar unas pocas horas hacia el sur, los ingresos aumentan casi un 33% en promedio. Los estadounidenses trabajan más horas que los canadienses, aproximadamente un 3,5% más. Mientras que el trabajador estadounidense promedio produce $74 de valor por hora, el trabajador canadiense promedio produce solo $57 de valor por hora, que permite a los estadounidenses trabajar no más duro sino más inteligentemente que los canadienses. Entonces, ¿qué contribuye a la brecha? El factor más importante es la notable diferencia en la cantidad gastada o invertida en máquinas, herramientas, innovación y capital por trabajador, lo que los economistas llaman intensidad de capital. Las empresas canadienses gastaron alrededor de $13,000 por trabajador en capital, mientras que sus contrapartes estadounidenses gastaron $20,500. Canadá también gastó muy poco en I+D entre los países del G7. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, EU produce aproximadamente el doble de patentes por persona que Canadá. El crecimiento de la productividad está directamente relacionado con la mejora del nivel de vida o del ingreso por persona. El ingreso por persona de Canadá en 2022, ajustado por la paridad del poder adquisitivo, fue de $57,800, casi $17,400 menos que en Estados Unidos. Esta brecha no ha sido un gran problema hasta ahora porque los canadienses en la mitad inferior de la escala de ingresos están mejor que los estadounidenses en su posición, gracias a los niveles más bajos de desigualdad. Una medida llamada coeficiente de Gini evalúa las brechas de ingresos en un país determinado. El coeficiente de Gini varía de 0 a 1, donde 0 indica igualdad perfecta y 1 indica desigualdad perfecta. Durante los últimos 42 años, el coeficiente de Gini en Canadá nunca ha subido más allá de su contraparte estadounidense. La desigualdad en los EU siempre ha sido más alta que en Canadá y, de hecho, ha aumentado más rápido durante la totalidad de esos 42 años. En Canadá, después de aumentar considerablemente durante el periodo difícil de principios a mediados de la década de 1990, la desigualdad de ingresos se ha mantenido prácticamente plana durante la última década y cayó después de 2010. Sin embargo, la economía canadiense sigue siendo menos competitiva en comparación con otras economías desarrolladas. Según el ranking de competitividad mundial de IMD, Canadá ocupa el puesto 14 entre 63 países,
su peor desempeño en la historia de la encuesta anual, que se remonta a 1997. Actualmente, el país está siendo superado por economías agresivas de libre mercado como Singapur, en el tercer lugar, y Estados Unidos. Un índice de competitividad no es exactamente una medida de cuán competitivo es un país frente a otros países. Más bien, es una medida de cuán productivo es un país. Si bien la competencia generalmente se considera un motor de innovación, eficiencia y crecimiento económico. Hace unos 10 o 15 años, Canadá era realmente innovador a pesar de enfrentar una dura competencia de rivales más grandes y mejor financiados. Para seguir siendo competitivo, Canadá necesita ser más innovador y creativo, y puede lograr este objetivo porque cuenta con algunas de las personas más capacitadas y talentosas de todo el mundo. El informe de IMD respalda esto, mostrando que Canadá ocupa el puesto 11 en el mundo en lo que respecta a talento. Pero, ¿de qué sirve si no usas tu talento para tu país? Toda la gente talentosa se dirige al sur de la frontera donde se les puede pagar más. La situación se conoce como fuga de cerebros. Tradicionalmente, Canadá ha tenido menos iniciativas gubernamentales para promover a los investigadores o el espíritu empresarial en comparación con otros países. El hecho es que la dependencia de Canadá de los recursos naturales para el crecimiento económico ha desalentado la inversión en otros sectores como la fabricación, la investigación y las actividades comerciales. Canadá ha sido una economía de recursos naturales. Su principal actividad económica gira en torno a la minería, la madera, el petróleo y el gas natural. En 2021, los recursos naturales representaron directa o indirectamente el 17% del PIB nominal y representaron el 51% del valor de las exportaciones totales de mercancías de Canadá. Sin embargo, las dos mayores exportaciones de Canadá, petróleo y vehículos, están disminuyendo y es posible que continúen haciéndolo. El petróleo de las arenas bituminosas de Alberta es costoso de producir, y Estados Unidos, que es por mucho su mayor cliente extranjero, está produciendo más petróleo propio que importando. La fabricación de automóviles nunca se ha recuperado por completo de la recesión de 2008. La producción ha caído desde un pico de 3 millones de vehículos en 1999 a 1,4 millones en 2020. Entonces, eso deja el crecimiento en el sector de servicios, al que le está yendo bien. En los últimos años, las industrias de servicios financieros, bienes raíces y comunicaciones han estado creciendo rápidamente. Toronto es ahora un nuevo centro financiero en América del Norte y tiene una de las concentraciones más altas de oficinas centrales de compañías de servicios financieros en las Américas. Y el sistema bancario de Canadá ocupa el primer lugar en el G7 por 11º año, y es uno de los más sólidos del mundo. Muchos pueden dudarlo, pero Canadá superó la crisis financiera mundial mejor que Estados Unidos, en parte porque sus bancos son prudentes, están bien regulados y no se ven afectados por una competencia excesiva. A pesar de todos sus problemas económicos, Canadá sigue siendo una de las economías más fuertes del mundo. Tiene un gobierno democrático estable, gente educada y confiada, un buen ambiente de negocios y es percibido como uno de los países menos corruptos del mundo. Sin embargo, el crecimiento no ha sido tan fuerte como el de otras economías avanzadas durante mucho tiempo y, según las predicciones de la OCDE, es poco probable que mejore en el corto plazo.